Hoy vamos a hablar sobre un tema que pienso que es muy importante, que tiene que ver sobre qué es ser un católico devoto. Una de las preguntas que muchas personas se están haciendo en estos días es si el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es verdaderamente un católico devoto. En estas últimas semanas, el nuevo presidente y su secretaria de prensa nos han asegurado una y otra vez que él es efectivamente un católico devoto. Ese es precisamente el término que han utilizado, católico devoto, porque asiste a la misa con regularidad y recibe la comunión frecuentemente. Precisamente en un artículo que leí recientemente, el nuevo presidente es descrito por algunos miembros de la prensa de los Estados Unidos como el presidente más religioso de los Estados Unidos en los últimos tiempos. Esta pregunta sobre la religiosidad de una persona, particularmente sobre un político, no es una pregunta nueva, pero siempre es una pregunta muy importante. ¿Qué es ser un católico devoto? Ese es el tema de hoy en Conociendo tu Fe. Ya regresamos. ¿Qué es ser un católico devoto? Una pregunta que pareciera bastante fácil de contestar, pero realmente no lo es. Parte del problema es que cuando tratas de dar una respuesta, hay gente que comienza a acusarte de estar juzgando a los demás. Y obviamente no podemos juzgar el alma de una persona. Eso solamente le corresponde a Dios y en eso estamos muy claros. Precisamente en la descripción de este programa vas a encontrar un enlace a un programa que hice hace algún tiempo atrás donde hablé sobre el tema de no juzgar. No podemos juzgar el alma de una persona, pero sí podemos juzgar los actos de los demás para saber si esos actos conforman con lo que Dios nos enseña. Y esta pregunta sobre quién es un católico devoto no es tan solo importante para Joe Biden, sino que también es importante para ti, para mí, para cada uno de nosotros. ¿Somos realmente católicos devotos? ¿Qué significa ser un católico devoto? Bueno, hay muchas maneras de definirlo. En resumidas cuentas, podríamos decir que es una persona que entiende y vive su fe. Una persona que busca entender cada día más y busca vivir cada día más su fe. Es una persona que proactivamente está comprometida con la santificación de su alma, buscando serle fiel a Dios en todas las cosas y en todo momento. Buscando siempre maneras de cómo servirle perfectamente a Dios. La palabra devoción, que se deriva del latín, se refiere a una consagración que hacemos de nosotros mismos para con Dios. Una persona devota es una persona que se consagra a Dios. Y precisamente es importante recordar que no hay una expresión más alta que la devoción. La devoción nos ayuda a marcar esa disposición que tienen nuestras almas a hacerlo todo y sufrirlo todo por amor a Dios, por amor a aquella persona que amamos. También podríamos decir que el hombre que es devoto es una persona que sabe tener una vida espiritual. Para él o para ella es importante tener una estructura en su vida espiritual. Es una persona de oración cuyo único deleite es estar con Dios y hablar con Él. Y no es que siempre esté pensando en Dios, porque eso es imposible en el mundo donde vivimos con tantas responsabilidades y con tantos compromisos. Hay muchas cosas que están en nuestra mente, pero más bien es una persona que, bueno, entiende su fe y siempre está unido a Dios en su corazón. En las cosas que hace, Dios se refleja ahí. Y obviamente es una persona que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Ahora, hay muchas cosas que podemos decir sobre la devoción o sobre un católico devoto, pero aquí lo importante es decir lo siguiente, que el hombre devoto no busca su propia gratificación en las cosas que hace, sino más bien busca practicar en la manera más perfecta lo que nosotros en la iglesia llamamos la imitación de Cristo. Esta imitación en todas partes, donde quiera que esa persona se encuentre. Claro, estamos definiendo lo que es ser un católico devoto, pero hay que entender que hay diferentes realidades que impactan a diferentes personas de diferentes maneras que no podemos ignorar. La realidad de la vida es que cada persona tiene su propia lucha interna.
durante este proceso de santificación. Obviamente, por ejemplo, hay una diferencia entre un político con poder, como lo sería el presidente de Estados Unidos, que dice ser un católico devoto, y digamos un laico que no tiene poder político, pero que también dice ser un político devoto. La diferencia es obvia. El político tiene el poder, la potestad, la autoridad de establecer normas y leyes en la sociedad que impactan a toda una ciudadanía. Mientras que los laicos, como usted y como yo, tenemos la misma responsabilidad de entender y practicar nuestra fe, pero el impacto de nuestras convicciones es mucho más limitado. Generalmente nuestro catolicismo o nuestra falta de catolicismo impactan más comúnmente a las personas que regularmente están en nuestro entorno, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajos más cercanos. Pero sea usted un político o no, tenga usted un impacto mayor o menor en la sociedad, todos nos deberíamos hacer la pregunta, ¿soy un católico devoto? Porque detrás de esta devoción tan importante a nuestra fe, hay un aspecto bien importante en la experiencia cristiana que no podemos ignorar, que es lo que llamamos fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios, sin la cual no podemos alcanzar la santidad o vivir una vida de gracia. Por eso es que la devoción siempre es importante, es un signo de fidelidad. Ahora, otra pregunta que nos tenemos que hacer es si es posible, si puede ser posible que un católico devoto pueda ser devoto aunque sus acciones no concuerden con las enseñanzas de las Santas Escrituras o las enseñanzas de la Iglesia. ¿Puede eso verdaderamente ocurrir? Bueno, es una pregunta bastante cargada y pienso que la contestación puede ser no, pero también pienso que la contestación puede ser sí. La contestación puede variar porque, como en todas las cosas en la vida, siempre hay una diferencia importante entre aquellas cosas que nosotros sabemos que debemos hacer y las cosas que hacemos, o sea, entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que terminamos haciendo. Bueno, la respuesta es no. Vamos a hablar del no primero porque un católico devoto debería siempre ser consistente con la doctrina cristiana. Es más, pienso que es imposible ser devoto de algo que usted no practica, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Es como pretender ser un círculo cuadrado, que sería una contradicción total. Usted es devoto de alguien, aunque de alguien que usted ama y a quien usted quiere servirle de la mejor manera, de la manera más perfecta. Pero, por otro lado, la respuesta también puede ser sí, porque, bueno, la realidad es que todos somos pecadores y hasta cierto punto esa es la razón por la que pecamos, por la falta de concordancia, por la falta de compromiso y consistencia entre lo que creemos y entre lo que hacemos. Y este problema de falta de concordancia es mucho mayor cuando actuamos con intencionalidad. En muchas ocasiones actuamos pecaminosamente no porque tenemos la intención de pecar, sino porque somos débiles. Caemos en la tentación por medio de una ira, de un impulso, de una emoción, y estas situaciones nos rinden la voluntad. Entonces, hacemos exactamente lo que no queremos y sabemos que no debemos hacer, y así es como terminamos en el pecado. Vamos a contrastar eso con el pecado que cometemos con la intención, o sea, el pecado que hacemos intencionalmente con todo el deseo y toda la voluntad de lograr el objetivo que sabemos a conciencia no le agrada a Dios. Este tipo de pecado es el peor de todos porque conlleva intencionalidad, precisamente el pecado más grave que la iglesia ha nombrado. Es un pecado que conlleva conocimiento y intención al pecar, el pecado mortal. Como todos sabemos, el pecado mortal es tan grave que te arrebata plena y completamente de la salvación, o sea, le quita a tu alma toda posibilidad de salvación. ¿Por qué? Porque en ese momento que cometes ese pecado mortal, estás eh, agotando toda la gracia que existe en tu alma. El pecado mortal arrebata la gracia de Dios de tu alma. Y bueno, la iglesia enseña claramente que
solamente toma un pecado mortal para tú perder tu salvación. Así de grave es este pecado. Y esto obviamente también lo vemos en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, nos habla de estos pecados que matan al alma. En ese pasaje bíblico, el escritor nos dice, porque también hay un pecado que lleva a la muerte. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. O sea, hay pecados que llevan a la muerte y hay un pecado que no lleva a la muerte. Un pequeño catecismo, que ya que estamos aquí hablando, recordemos que las condiciones que hay que reunir para cometer un pecado mortal son tres. La primera es que, bueno, debe haber un tema, una materia seria envuelta. Segundo, tú tienes que tener conocimiento de la seriedad de esa materia y a sabiendas y con ese conocimiento cometes el acto que está prohibido. Contrasta eso con el pecado venial. No es un pecado que te hace perder la salvación. Obviamente tiene un impacto en tu vida espiritual, diluye, por decir así, la gracia de Dios de tu alma, pero no te arrebata la salvación. Claro, muchos pecados veniales, nos dice la iglesia, pueden crear una situación grave en tu proceso de santificación hasta el punto de hacerte perder la salvación. En otras palabras, como dicen en mi país, tanto está la gota que cae en la piedra hasta que hace un roto. Pero el punto aquí es que con un arrepentimiento honesto, una buena confesión de tu pecado, con un compromiso sincero a no volver a pecar, puedes restaurar tu estado de gracia. Ahora, cuando pensamos en lo que es ser un católico devoto, hay dos conceptos importantes, entre tantos, que quiero enfatizar. Primero quiero enfatizar que nuestros actos tienen que ser consistentes con las cosas que creemos. No podemos decir con una mano que algo está mal ante los ojos de Dios y luego con la otra hacer o apoyar exactamente lo que sabemos está mal ante los ojos de Dios. Esta incongruencia entre lo que sabemos y hacemos puede funcionar en el mundo. A la gente quizás no le importe, pero no trabaja con Dios. A Dios sí le importa. Dios espera total y completa fidelidad de tu parte en todas las cosas que tú y yo hacemos. El segundo punto que quiero mencionar es algo referente a lo que escribió el apóstol Santiago, esta expresión que todos sabemos, donde él nos dice, la fe sin obra está muerta. Usted puede decir creer en Dios, decir ser un gran católico devoto, pero si tus obras son contrarias a la doctrina de Dios, a la fe, a las enseñanzas de la iglesia, ¿qué nos dice eso de tu fe? Bueno, Santiago creo que nos dio una contestación bastante clara. Dijo, la fe sin obras está muerta. En el caso del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, muchos líderes católicos lo han criticado por su postura sobre el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la ideología de género, en fin, un sinnúmero de temas morales importantes para nuestra sociedad. Precisamente el arzobispo José Gómez, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, ha dicho lo siguiente, dijo, cuando los políticos profesan la fe católica, apoyan el derecho al aborto, surgen problemas adicionales. Entre otras cosas, crean confusión entre los fieles sobre lo que realmente enseña la Iglesia Católica sobre estas cuestiones. Joe Biden ha dicho en muchas ocasiones que él simplemente no va a imponer sus convicciones religiosas a otras personas. Y esa es una postura bastante interesante y me parece también que es una postura bastante contradictoria. Sin duda alguna, hermanos, hay aspectos de la religión cristiana, verdades que han sido reveladas por Dios que, aunque no son contrarias a la razón, están por encima de la razón. Cosas como, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, tres personas en un solo Dios, o digamos, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, o por ejemplo, la gracia santificante que se hace presente en los sacramentos. Todas estas cosas son cosas que nosotros no podemos obligar a otras personas a creer, porque estas creencias requieren esa virtud teológica que llamamos la fe. Y como todos sabemos, la fe es un don sobrenatural. Tú las crees porque has recibido ese don sobrenatural de la fe que te impulsa a entender y a creer en estas cosas.
Y el cristianismo, contrario a lo que dicen muchas personas, especialmente personas que son anticatólicas o anticristianas, no es una religión que se difunde a la fuerza, más bien se difunde mediante la evangelización. Recordemos que el objetivo de la evangelización es que la gente acepte libremente a Cristo. Una conversión forzada obviamente no es una conversión auténtica. Sin embargo, las personas que nos dicen que usted no le puede imponer sus creencias religiosas a ellas, bueno, ellos realmente no están preocupados a ser obligados a bautizarse o recibir la comunión o los sacramentos. No, 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 no. A estas personas lo único que les preocupa son esos asuntos morales que forman parte de nuestro clima político de hoy, como son el matrimonio homosexual, el aborto, la anticoncepción, etc. Y estos asuntos no son asuntos de doctrina teológica, sino más bien son asuntos de moralidad. Si bien la teología ciertamente nos puede ayudar a arrojar luz, por decir así, sobre nuestras perspectivas morales, fundamentalmente la moralidad es un esfuerzo filosófico. La moral, por ejemplo, de la ley natural, favorecida durante mucho tiempo por grandes pensadores cristianos, considera las cuestiones del bien y del mal a la luz de la dignidad de la persona humana. Usted, por ejemplo, puede comprender y aceptar la moral cristiana sin aceptar necesariamente la fe cristiana, porque el eje, el centro, la raíz de la moralidad cristiana es siempre la dignidad de la persona humana. Tomemos como ejemplo el robar. La moral de la ley natural dice que apropiarse de la propiedad ajena ¿qué? Es inmoral. Y este concepto, bueno, ha sido reforzado en el mandamiento bíblico, no robarás, en Éxodo 20:15. Pero no es necesario creer en la Biblia para aceptar esta verdad moral. Usted sabe que robar está mal, aunque usted no crea en la Biblia, aunque usted no sea cristiano, aunque usted no la lea. Lo mismo podemos decir de asesinato, que bien está prohibido en la Biblia, pero usted no tiene que creer en la Biblia para saber que el asesinar a otra persona está mal. Es un acto de gran inmoralidad. Pero cuando se trata de nuestra fe privada y cómo esta fe privada se relaciona con nuestras responsabilidades públicas, bueno, aquí la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha dejado bien claro cuál es la enseñanza de la Iglesia. Ellos han dicho lo siguiente. Muchos católicos no comprenden adecuadamente que la enseñanza social de la Iglesia es una parte esencial de la fe católica. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que personas como Joe Biden, que dicen que no quieren imponer su fe a los demás, están equivocados. Joe Biden, como el católico devoto que él dice ser, tiene una obligación de difundir la fe y los valores cristianos en la sociedad. En otras palabras, tiene la obligación de practicar la doctrina social de la Iglesia, poniendo en práctica esas verdades de fe y moralidad católicas a la que él dice ser devoto. Porque de no hacerlo, ¿por qué y para qué tener fe cristiana si no vas a aplicar lo que tu iglesia te enseña como una verdad en tu vida, en tus acciones? ¿Cómo nos podemos llamar católicos devotos cuando no aplicamos lo que creemos y consideramos firmemente ser verdades de fe y moralidad? ¿Cómo puede eso ocurrir? No debe ocurrir y no puede ocurrir. Si vivimos nuestras vidas sin poner en práctica aquellas cosas que consideramos ser verdades de Dios, ¿en qué se diferencia Joe Biden, digamos, de un pagano cualquiera? Bueno, él, por ejemplo, puede estar en una situación donde hay una persona que está presenciando un asesinato, pero que no intenta detenerlo porque dice, no, yo no quiero imponer mi punto de vista sobre el valor de la vida. Joe Biden se puede encontrar en esa posición. Si él ve un asesinato que va a ocurrir, ¿no lo debe prevenir? Por supuesto que lo debe prevenir, porque está en contra de esa verdad que ha sido revelada por Dios, esa verdad moral que conocemos como cristianos y profesamos todos los días y somos devotos de esa verdad. No tiene sentido el no hacer nada, no tiene sentido en quedarnos callados. ¿Somos o no somos? ¿Somos devotos o no somos devotos? Es en nuestras acciones donde eso se puede ver mejor. Hermanos, es siempre importante recordar que como católicos tenemos una identidad.
Esa identidad es el conglomerado de muchas cosas, pero sin duda alguna es una identidad pro vida, una identidad que reconoce el valor de la vida desde su concepción natural hasta la muerte natural. Pero si no actuamos como personas providas, ¿cuál es el punto, el motivo de llamarnos católicos devotos? Si bien Joe Biden no quiere imponer sus creencias católicas en contra del aborto y a favor de la vida, bueno, ¿por qué no hacer otras cosas? ¿Por qué no puede al menos, digamos, intentar persuadir a las personas que los rodean que el aborto está mal? Esa es la posición de la iglesia, la fe que él profesa, la iglesia a la que él dice ser devoto. Si esa es la posición de la iglesia y es su posición, entonces debe decirlo y defenderlo públicamente, porque si es un católico devoto, eso significa que está convencido de lo que cree. De lo contrario, sus acciones corren el riesgo de, no sé, de privar de moralidad algo tan importante como es la defensa de la vida humana. Recordemos que la evangelización no es una imposición, sino si es un acto, siempre es un acto de caridad. A través de la evangelización, toda la verdad sobre Dios y el hombre se da a conocer a personas que tienen necesidad de conocerlo a Él y conocer su verdad. Ahora, hay obviamente una diferencia entre tratar de legislar las creencias teológicas de las personas, lo que no debemos hacer, y defender leyes y políticas basadas en principios morales, lo que sí debemos hacer. Pero cuando se trata de cuestiones teológicas de la fe, yo creo que hay personas que quieren que nosotros nos quedemos callados. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es, ¿debemos abstenernos de compartir nuestras creencias con los demás? No, absolutamente no. Por supuesto, hay una diferencia entre compartir creencias y obligar a otros a compartirlas, pero nosotros queremos convencer, no obligar. ¿Y qué hay de malo en intentar convencer? Hoy en día estamos en un tiempo donde nos quieren silenciar. Si no les gusta algo que tú dices, te quieren callar. A través de estos mismos medios, de las redes sociales, me ha pasado a mí, me han sancionado videos, me han bloqueado videos simplemente porque los dueños de esta plataforma no les gusta lo que nosotros, algunos apologistas, decimos sobre la verdad de Dios. Nosotros, los cristianos, tomamos como misión estas palabras de Cristo. Yo quiero que pensemos y reflexionemos sobre esto porque estas palabras son sumamente importantes. Son las palabras que deben guiar nuestro compromiso en la sociedad. Jesucristo dijo, vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esta es la responsabilidad de todo católico devoto. Sin deseo de juzgar, porque él también es hijo de Dios, amado por Dios. ¿Qué hemos visto por parte de Joe Biden desde que fue juramentado como presidente de los Estados Unidos? Bueno, realmente todo comienza desde mucho antes de su juramentación, a lo largo de su larga carrera política, más de 40 años en la política de este país, siendo senador en los Estados Unidos y luego 8 años como presidente de Estados Unidos. Joe Biden se ha convertido quizás en el defensor más acérrimo de la interpretación más extrema del régimen del aborto impuesto a este país desde el 1973. Ha sido un gran defensor del matrimonio gay. Precisamente él mismo ofició una ceremonia de este tipo cuando era vicepresidente. Realmente, cuando usted lo mira a él, no hay una diferencia ideológica entre él, según estas convicciones y creencias que él expresa sobre el aborto, sobre el matrimonio homosexual, sobre los anticonceptivos, sobre la eutanasia, etc. No hay una diferencia en lo que él cree y digamos, bueno, pues los defensores más agresivos del colectivo LGBT o los defensores de la ideología de género. Recordemos que durante la campaña de las primarias del 2020, inclusive Joe Biden llegó a decir que como presidente anularía la exención del mandato anticonceptivo del Obamacare, que por cierto incluía algunos métodos anticonceptivos abortivos.
Esto es una excepción que la administración de Trump había concedido a las hermanitas de los pobres, que se negaban a incluir anticonceptivos abortivos o no abortivos, anticonceptivos en general, en su cobertura en el plan médico que le proveen a sus empleados. El gobierno federal prácticamente le estaba diciendo a estas monjas, tienen que proveer métodos anticonceptivos, y ellas dijeron, no, eso va en contra de nuestras creencias morales, de nuestras creencias como cristianos. El presidente Obama, el presidente Joe Biden no les importó y trataron de imponer esa obligación en ellos, y no fue sino hasta que el presidente Trump creó una excepción para ellas y todas las personas que por convicción de religión se rehúsan a hacer actos que ellos consideran son inmorales. Ahora, durante las elecciones, él también habló abiertamente sobre su intención de codificar una ley federal para proteger el derecho al aborto. Y el arzobispo Joseph Norman de Kansas City, Kansas, quien es presidente del Comité de Actividades de la Vida de los Obispos Católicos de los Estados Unidos, dijo esto sobre esa promesa política que hizo Joe Biden. Él dijo, es profundamente perturbador y trágico que cualquier presidente se encomiende y se comprometa a codificar una sentencia de la Corte Suprema que niega al feto su derecho humano y civil más fundamental, el derecho a la vida, bajo la máscara eufemística de un servicio de salud. El arzobispo Salvatore Cordilone de San Francisco, en respuesta también a la otra católica devota, Nancy Pelosi, dijo que ningún católico en buena conciencia puede favorecer el aborto, que es un mal despreciable. Bueno, lamentablemente, tan reciente como hace unos días atrás, Joe Biden anuló una orden ejecutiva con la que revocó la política de la Ciudad de México. Una medida firmada por la administración de Donald Trump que impedía el financiamiento con fondos federales de organizaciones abortistas fuera del país. Y esta política, que fue aprobada originalmente por el presidente Ronald Reagan en el año 1984, ha sido promulgada por todas las administraciones republicanas y a la vez ha sido anulada por todas las administraciones demócratas. Esta orden ejecutiva fue firmada por Joe Biden solamente un día después, un solo día después de una publicación que salió de una encuesta que reveló que la gran mayoría de los estadounidenses se oponen a financiar el aborto en el exterior con sus propios impuestos, con su propio dinero. Para Dios, hermanos, nada es imposible. La conversión del corazón de cualquier persona se puede lograr. Solo necesitamos orarle a Dios, que no es otra cosa que pedirle que cambie el corazón de los abortistas, aunque ellos se crean católicos devotos, para que puedan llegar a la verdad y experimentar una conversión plena y completa. Para ser devotos, hermanos, para ser devotos de la fe cristiana, debemos ser fieles en todo momento y a todas las situaciones que enfrentamos a esa fe. Tenemos que ser en todo momento y en todo lugar, sin crear una diferencia. Y esto obviamente no es un requisito solamente para Joe Biden, sino que también es un requisito para cada uno de nosotros, los católicos devotos. La constancia y la consistencia en asuntos de fe son dos grandes atributos para cualquier cristiano católico. Gracias por escucharme y que Dios y la Virgen te bendiga. Chao. Si te gustó este video, te invito a que le des me gusta y que lo compartas con tus amigos en las redes sociales. Y también te invito a que nos visites en nuestra página de conociendotufe.com, donde puedes encontrar varios videos sobre formación, moralidad, teología. Gracias por escucharme y que Dios y la Virgen te bendigan. Chao.